Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gusto de saludarles. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda José Manuel Rodríguez esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Perú, siguen las protestas por la disolución del Congreso. En el centro de Lima, manifestantes que repudian la disolución del Congreso llevada a cabo el lunes pasado por el presidente Martín Vizcarra se reunieron para protestar en contra de la polémica medida tomada por el mandatario. Señalan que el procedimiento fue inconstitucional. La oposición a Vizcarra indica que su decisión no se ajusta a las leyes peruanas y por ello presentarán ante el Tribunal Constitucional un recurso para que sea esta entidad la que se pronuncie sobre la legalidad de la medida. En el número 4, Estados Unidos, medidas extremas para el informante. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y los abogados de la persona que acusó al presidente Donald Trump de un supuesto comportamiento inapropiado están considerando tomar medidas extremas para proteger la identidad del informante, según le han confirmado a CNN varias personas con conocimiento del proceso. Se ha discutido la posibilidad de que... Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. Es con los recursos que se robaron que están financiando las agresiones y los saqueos. Son ellos los que no quieren la institucionalidad democrática, no quieren que ella siga firme. Como demócrata, rechazo con contundencia ese atentado contra la democracia. Quiero destacar y agradecer el compromiso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes con absoluta lealtad han defendido, en el marco del Estado de Derecho y las libertades civiles, la democracia y las instituciones con su apoyo y trabajo permanente. Siempre desde el gobierno vamos a seguir protegiendo los derechos y la tranquilidad ciudadanas. Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre. Los ecuatorianos pueden estar tranquilos. La violencia y el caos no van a ganar. La democracia, la paz saldrán nuevamente victoriosas. Quienes se han permitido agredir, robar, destruir, tendrán que someterse a la ley. Como lo manifesté, ustedes recuerdan, desde el primer momento, no voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices. Ecuatorianos, la eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión histórica que quita de las manos a los contrabandistas cientos de millones de dólares. Recordemos que esta decisión afecta a grandes intereses económicos y a grandes intereses políticos que buscan desestabilizar al país. Esa decisión asegura que nuestra economía esté sana y la dolarización protegida. Les aseguro que por duro que parezca, hemos hecho lo correcto para con la patria. Se acabó, dije, la sanganada. Se acabó la sanganada de esquilmar los recursos del Estado. Y cuando digo zángano, para que quede claro, me refiero a los ociosos y a los ladrones. Por eso llamo a los sectores sociales al diálogo fraterno y sincero. Una puerta que desde el gobierno jamás se cerró. Nunca, nunca voy a claudicar en mis principios por un puesto. Lo dije, yo estoy decidido. Gracias a todos los ecuatorianos que se han decidido también por el orden, la paz y la democracia. Muchísimas gracias. Fuertes declaraciones del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Está pasando, lo está viendo, esto acaba de acontecer
Desde el Palacio de Carondelet en Quito, Ecuador, el presidente ha dicho que no va a dar marcha atrás respecto a las medidas económicas que ha tomado y que han causado una crisis política y, por supuesto, protestas multitudinarias que han tenido como protagonistas en los últimos días a los indígenas. Ha señalado que hemos hecho lo correcto y, repito y cito, se acabó la sanganada de aprovecharse de los recursos del Estado. También el presidente Lenín Moreno ha dicho que se quiere romper con el orden constitucional y acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de activar un plan para desestabilizar la democracia. Y en ese contexto también acusó al correísmo, particularmente al líder, al expresidente Rafael Correa, también a su ex canciller Ricardo Patiño y a otros miembros del gobierno de Rafael Correa de querer, y cito, atentar contra la democracia. Fin de la cita. Agradeció también, por supuesto, a las Fuerzas Armadas y dijo que se quiere evitar un derramamiento de sangre en los próximos días. Dijo que la democracia y la paz van a salir fortalecidas y, por supuesto, dijo algo muy importante, que quienes han robado, han agredido, quienes han promovido la violencia van a enfrentar consecuencias judiciales. Les pido que a partir de este momento, bueno, me dicen que no, que vamos de inmediato a Quito con Ana María Cañizares. Ana María, adelante, te saludo. ¿Qué tal, José Manuel? Así es, hace pocos minutos ese era el mensaje del presidente de la República, Lenín Moreno, a la nación en un quinto día de protestas que se ha registrado en todo el territorio nacional. Hace pocos minutos también se conoció por parte del Ministerio de Educación que las clases también se suspenden en todo el país el día de mañana y algunas universidades se han volcado a suspender las clases toda la semana hasta nuevo aviso. El día de hoy se registraron fuertes protestas, sobre todo en el ingreso a la provincia de Pichincha, donde se encuentra Quito. Varios miembros de los sectores indígenas han podido llegar ya a la capital. Ellos aseguran que mantienen esta medida de hecho hasta que el presidente Lenín Moreno derogue el decreto por el que se aumenta el costo de las gasolinas, entre otras medidas económicas que ha tomado el primer mandatario en los últimos días. José Manuel, además, el secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, se refirió a algunos hechos de saqueos y violencia, tanto en las carreteras como en una fábrica de lácteos a la que ingresaron 180 personas, llevándose algunos productos y también agrediendo a los trabajadores. Esta acción ha sido repudiada, así como también más de 30 florícolas han indicado a través de un comunicado que han sido afectadas en los sectores campesinos, tanto en Cayambe como en Machachi. Pero escuchemos más de cuál ha sido la reacción por parte del secretario de la presidencia con respecto a los hechos de este día. Es responsabilidad exclusiva de los líderes políticos que están ahora calentando la situación, todo lo que pueda llegar a suceder. Durante muchas décadas el movimiento indígena se ha manifestado en paz, han marchado a la ciudad capital, han expresado sus preocupaciones y esas preocupaciones han sido escuchadas y han significado en reivindicaciones para el movimiento indígena. Nunca, repito, nunca hemos visto situaciones de agresividad, de saqueo y de cometimiento de delitos como los que acabamos de ver. Es responsabilidad única y exclusiva de los líderes indígenas que no tienen control de la situación, lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder. Bien, José Manuel, así está la situación en el país. Los miembros de los sectores indígenas ya han llegado a la capital. Se espera que el día de mañana continúen estas medidas. De hecho, hay que recordar también que hasta el día de ayer el Ministerio de Gobierno reportó 477 detenidos por las protestas. No se ha actualizado todavía, al menos por parte del Ministerio de Gobierno, nuestras cifras. Esperemos que en las próximas horas lo haga, pero también déjame contarte que el día de hoy pudimos reportar ya la liberación de alrededor de 50 uniformados entre policías y militares en el sector de Nizag, en la provincia de Chimborazo, que fueron retenidos por una comunidad el sábado pasado. Tuvieron que ser evacuados con 3 helicópteros de las fuerzas militares de ese lugar. Y por otra parte, pasada la tarde, fueron desalojados varios periodistas del Palacio de Carondelet. Ellos se encontraban realizando la cobertura en el lugar y tuvieron que salir por disposición de la escolta presidencial y por miembros de las fuerzas militares. Ellos se mantuvieron detrás del Palacio de Gobierno a la espera de cualquier otra disposición. Así, la jornada de este día, mucha información, José Manuel, muchas cosas pasando. Muchas cosas pasando. Gracias por tu completo informe, Ana María Cañizares, desde Quito, Ecuador. Nosotros insistimos que a esta hora de la noche el presidente Lenín Moreno ha acusado a Nicolás Maduro de activar un plan de desestabilización
para Ecuador, y también acusó en ese mismo sentido al expresidente Rafael Correa y a varios miembros del que fue su gobierno. ¿Cómo llegó Ecuador a esta situación? Bueno, el principal detonante de las protestas fue la eliminación del subsidio al combustible, una medida con un arraigo de más de 40 años en el país. Esa y otras reformas económicas impopulares se dan en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones internacionales para acceder a una línea gradual de crédito de más de 10.000 millones de dólares. Para Lenín Moreno son medidas necesarias, pero para los manifestantes atropellan los bolsillos. En contra se han expresado sindicatos, grupos de izquierda, colectivos indígenas y también universitarios. Se acabó, dije, la sanganada. Se acabó la sanganada de esquilmar los recursos del Estado. Y cuando digo zángano, para que quede claro, me refiero a los ociosos y a los ladrones. Sin embargo, estas medidas no sorprendieron a muchos. Desde marzo, el Fondo Monetario exigió al gobierno la reducción del gasto público, el incremento de ingresos y también mayor productividad y competitividad. Así las cosas, ¿cuál es la postura de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador? Vamos con uno de nuestros protagonistas. Le doy la más cordial bienvenida a Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, conocida como la CONAIDE, por sus siglas. Señor Vargas, tengo que partir preguntándole necesariamente por las declaraciones que ha hecho recientemente el presidente Lenín Moreno. Creo que usted las ha escuchado. Ha acusado a Nicolás Maduro de activar un plan de desestabilización y dice también que el expresidente Correa es parte de este plan, que es un plan, digamos, para provocar un intento de golpe de Estado. ¿Cuál es su reacción al respecto? Los saludo, buenas noches. Buenas noches a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, a todos los hermanos, hermanas que nos están viendo. La CONAIE, el movimiento indígena del Ecuador, ratifica la unidad, ratifica construir un verdadero proceso, un verdadero Estado plurinacional tal cual como estipula la Constitución. Rechazamos frontalmente las acciones y las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Las medidas económicas en el país afectan directamente a los más pobres, a los pueblos y nacionalidades, a los campesinos, a los agricultores, a los artesanos, a los estudiantes, a los pueblos y nacionalidades indígenas. Es por eso hemos unido esfuerzos, hemos unido esa fuerza del pueblo y hemos rechazado frontalmente esta medida económica. Y exigimos al gobierno nacional que deje sin efecto el decreto 883 que afectaría directamente al pueblo ecuatoriano. Pero también hemos denunciado a nivel nacional y a nivel internacional por todos los atropellos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de los sectores sociales. A más allá del decreto, ha decretado el decreto de estado de excepción. Y este estado de excepción ha perjudicado, ha habido represión, nos han encarcelado, nos han humillado, nos han disparado, ¿no? Nos han asesinado, y es por eso el pueblo ecuatoriano, junto con otros sectores, se han decidido, se han definido levantar, ¿no?, a las calles y reclamar y exigir al gobierno nacional el respeto a los derechos colectivos del pueblo ecuatoriano. Así es que en este momento nuestros pueblos y nacionalidades están movilizados en todo el territorio del país. El movimiento indígena nos identificamos garantistas del derecho humano, pero siendo así, el actual gobierno y el anterior gobierno siempre nos vienen calificando de zánganos, y este momento, el movimiento indígena, hemos salido simplemente a reclamar nuestros derechos, pero sí condenamos a los que han querido aprovecharse de este proceso importante de lucha. Nosotros no somos ni correístas, no somos ni leninistas, no somos de la derecha, más bien también queremos decir de que nosotros también condenamos todo acto de violencia, porque sí han habido espacios
donde han querido aprovechar para deslegitimar, para desacreditar la lucha social del movimiento indígena y de otros sectores sociales. Es por eso estamos Déjeme preguntarle, señor Vargas. Luchando por nuestros derechos. El presidente Moreno ha dicho recientemente, y fue muy claro, no voy a dar marcha atrás en las medidas que he tomado. Ustedes han dicho, nosotros no nos vamos a sentar a negociar, estamos abiertos a negociar, pero primero queremos manifestarnos. Después podríamos negociar, pero el gobierno tiene que derogar los decretos que ha firmado. El gobierno lo ha dicho esta noche, muy claro, hace pocos minutos, no vamos a dar marcha atrás. Si el gobierno no va a dar marcha atrás, ¿qué va a pasar después de las movilizaciones? ¿Cómo termina esto? Mire, nos hemos convocado a la unidad nacional y hemos dicho no habrá diálogo mientras no se derogue el decreto. Y vamos a mantener firme esta decisión. Continuamos con el proceso de resistencia, acatando la Constitución del Ecuador, derecho a la resistencia. Pero nuestra postura del movimiento indígena va más allá de esto. Porque las decisiones que se están tomando desde el gobierno nacional no es una decisión del gobierno ecuatoriano, sino cumplen directamente los grandes intereses del Fondo Monetario Internacional, también de los banqueros, de los poderes económicos aquí en el país. No cumple las verdaderas necesidades, no cumple el verdadero interés del pueblo ecuatoriano esta medida económica en el Ecuador. Pero también estas medidas económicas vienen generando descontento en la sociedad ecuatoriana. Pero también decirlo, ratificamos nuestra posición como movimiento indígena. Hoy, este momento, señor Vargas, nuestros pueblos, nuestras nacionalidades se han levantado, ¿no? Se han levantado, pero también en defensa de nuestros derechos territoriales, en defensa de la naturaleza, en defensa de los ríos, porque este momento nuestros territorios están al 100% entregados a los transnacionales que afectan directamente a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Señor Vargas, tengo que marcar una pausa. Hacemos una brevísima pausa en este momento aquí en Conclusiones y ya continuamos con esta entrevista. Continuamos conversando con Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Señor Vargas, en Tungurahua los indígenas obligaron al comercio a cerrar y cerraron también el cerro Pilisurco, dejando sin señal las antenas de radio y televisión. En otros lugares han destruido florícolas, también una fábrica de lácteos. Mi pregunta, ¿usted condena estos hechos que están también afectando a la libertad de información y también a otras libertades civiles de ciudadanos, como por ejemplo el ir a trabajar, desplazarse, el derecho a la propiedad, entre otros? Mire, esas decisiones se han tomado en la provincia de Tungurahua porque, le digo así abiertamente, aquí en el Ecuador, todos los medios masivos nos han querido minimizar la lucha, no han sido transparentes en la información, ¿no? Y es por eso, pues, nuestras comunidades han tomado esta decisión. Pero también decirlo, ha habido gente infiltrada y es todo lo que está pasando, el culpable es el único gobierno, ¿no? Así es que nosotros especialmente hemos tomado decisión, nuestra decisión siempre ha sido firme, también condenarlo. Es decir, nuestra decisión no es para saquear, no, respetamos los derechos y más bien nosotros hemos convocado a la unidad, hemos convocado al respeto a los derechos individuales colectivos. Desconocemos lo que se ha pronunciado, pero nuestra lucha va en respeto a los derechos colectivos y es por eso es que hemos dicho, nosotros seremos también aportantes y condenamos y vamos a tener firme, porque también tenemos nuestro propio sistema de justicia, ¿no? Y si vemos este tipo de actos, tomaremos medidas en cada uno de nuestros territorios. Señor Vargas, pero se puede protestar sin necesariamente violentar el derecho de los otros, el derecho de otros conciudadanos. Mi derecho termina donde comienza el suyo. En ese contexto, cortar vías, calles, carreteras tiene un costo económico grande. También trae desabastecimiento, afecta a la producción. Además, insisto, violenta el derecho a la movilización de los ecuatorianos.
Mi derecho termina donde comienza el suyo. ¿La política de cortes va a proseguir? Continúa y es una decisión firme. Yo ratifico la decisión de nuestra gente, de nuestro pueblo. Pero sí hemos dicho de que no a la violencia, y eso hemos ratificado. Pero, les digo, a este nivel, ha habido gente infiltrada, no gente que quiere hacer, o diríamos, gente que quiere desprestigiar, desacreditar al movimiento. ¿Quiénes son los infiltrados? Porque usted sabe, infiltrado quiero decir los correístas, ¿no? La misma gente del gobierno, ¿no? Así es que tenemos que entender a ese nivel. Es por eso hemos manifestado de que nuestras comunidades han caminado, vienen caminando pacíficamente, ¿no? Pero sí ha habido represión, ha habido enfrentamientos directos, ¿no? La fuerza pública ha actuado sin previo diálogo hacia nuestro pueblo. Y por eso es que nuestros pueblos organizados, pues también tienen que actuar, tienen que defenderse. Es por eso hemos dicho de que aquí no ha habido las garantías necesarias del mismo gobierno. Pensó de que con decreto de excepción iba, porque dijo el gobierno, este decreto va por la seguridad ciudadana, por el cuidado de los bienes, pero no ha sido a ese nivel. La misma policía, la misma fuerza pública ha destruido, ¿no?, los bienes públicos, ¿no? Así es que también... Señor Vargas, me queda muy poco tiempo. No somos parte de ese actuado. Señor, usted está diciendo que son manifestaciones pacíficas. No lo son. Han habido actos de violencia donde el movimiento indígena está involucrado. Mi pregunta es, uno, ¿quién financia estas movilizaciones? Y segundo, ¿qué van a hacer en el evento de que el gobierno judicialice, digamos, algunas acciones en contra de los integrantes de su movimiento por hechos de violencia? A nosotros ningún oligarca, ningún político nos financia en este proceso de lucha. Nuestras comunidades vienen trayendo sus alimentos, sus productos. Desde la Amazonia vienen trayendo sus chichitas para comer, para alimentarse y coger fuerza para seguir avanzando. Aquí no necesitamos financiamiento de nadie y rechazamos ese tipo de acciones o tipo de que se calificativos. Aquí no hay de financiamiento de nadie. Aquí es una lucha social por defensa de los grandes intereses de nuestro pueblo ecuatoriano. No ha habido un proceso importante que el gobierno trate de dialogar pacíficamente, ¿no? El buen gobierno es el que escucha a su pueblo. El buen gobierno es el que consulta al pueblo. El buen gobierno es el que defiende a su pueblo, no es que el que dispara a su pueblo. No es señor Vargas, pero el gobierno, señor Vargas, señor Vargas, el gobierno está abierto a negociar aquí y ahora. Ustedes no han querido ir porque han dicho queremos ir a manifestar y después de la manifestación estamos abiertos a dialogar. Y no es un diálogo directo, ustedes están poniendo condiciones, ustedes están diciendo dialogamos solo si nos dejan manifestarnos y si se derogan las medidas. Ustedes están condicionando, pero el gobierno podría dialogar con ustedes aquí y ahora. ¿Por qué entonces no dialogar a partir de mañana? No sé, creo que desconocen el proceso que hemos venido llevando. El movimiento indígena hemos dialogado durante 2 años de gobierno de Lenín Moreno, pero no ha habido resultados concretos, no ha habido resultados. Y es por eso la gente ha tomado decisión. No es una decisión del presidente de la CONAIE, no es una decisión de los dirigentes, es una decisión colectiva de los 15 nacionalidades, 18 pueblos del Ecuador, de todos los actores sociales. Así es que es una decisión firme y vamos a seguir avanzando, vamos a seguir luchando hasta conseguir los grandes intereses de nuestro querido país. Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, gracias por estar con nosotros desde Quito, Ecuador. Regresamos con México. López Obrador en control de todo. La renuncia de otro ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos hace preguntar, ¿se perderá la autonomía y la independencia del Poder Judicial en México? Y también, Trump, traicionero.
El presidente retira a las tropas estadounidenses del norte de Siria, permitiendo una incursión turca contra el principal aliado estadounidense en la zona, las milicias turcas, las milicias kurdas, digo. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #conclu AMLO Corte, AMLO Corte. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Este martes el Pleno del Senado de México va a tramitar la renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Medina Mora, y dará inicio al proceso de sustitución. El magistrado tiene la oportunidad de asistir al debate, lo que sería una oportunidad para aclarar los motivos de la decisión que no fueron explicados en la carta de renuncia, pero al parecer Medina Mora habría rechazado asistir. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, la dimisión se debe a una investigación de la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción. El mandatario dice que propondrá a gente honesta para este cargo, que sería la tercera designación del actual gobierno para el alto tribunal en menos de un año de gestión. Mi compañero Mario González nos amplía desde México. Este martes el Senado de México dará trámite a la renuncia que presentó la semana pasada el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora. La renuncia fue presentada al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la aceptó de inmediato y la turnó al Senado para su análisis. El artículo 98 de la Constitución mexicana contempla la renuncia de un ministro de la Corte solamente por motivos graves. Sin embargo, la carta de renuncia del ministro Mora no menciona las causas de su dimisión. CNN conversó con la presidenta del Senado, Mónica Fernández, quien reconoció que el Senado no va a analizar si esta renuncia cumple con las causales de la ley y que simplemente darán trámite porque el presidente ya aceptó dicha dimisión. Pero todo esto ha provocado muchos cuestionamientos por parte de la oposición, que considera que el ministro fue presionado para renunciar por la administración de López Obrador con la finalidad de imponer a un ministro cercano a su partido. La Suprema Corte está conformada por 11 ministros y el presidente López Obrador ya ha propuesto recientemente 2 de estos ministros. De concretarse una próxima designación, la administración de López Obrador contaría con 3 puestos tan solo en su primer año, más otro que tendría que designar dentro de 2 años, algo que pondría la balanza a su favor, según los analistas. Medina Mora llegó a la Suprema Corte durante la administración de Enrique Peña Nieto, luego de servir a otras administraciones como Procurador General de la República o como director del órgano de inteligencia del Estado mexicano y como embajador ante Londres y luego en Washington en la administración de Peña Nieto. Poco antes de su renuncia se difundió que la Secretaría de Hacienda investiga al ya exministro Medina Mora por presunto lavado de dinero, algo que la dependencia reconoció formalmente. El presidente López Obrador dijo que no se trata de una venganza política en contra del ministro, sino de un proceso de investigación independiente que siguen las autoridades. Medina Mora renunció 11 años antes de terminar su encargo. Mario González, CNN, Ciudad de México. Le doy la más cordial bienvenida a Javier Martín Reyes, abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y también profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Profesor, gusto de saludarle, buenas noches. Quiero que me cuente muy brevemente por qué hubo tanta confusión al momento en que se produce la renuncia de este magistrado. Mira, quizá lo que primero habría que decir es que esta es una renuncia inédita, es decir, en términos de la historia democrática de México, ¿no? Y de la historia contemporánea de la Corte Suprema Mexicana, nunca habíamos visto un caso de renuncia. Y esto no es casual porque se trata, pues, como sabrán, del más alto cargo judicial que hay en el país, ¿no? La segunda razón por la cual se ha generado una enorme confusión, se ha especulado mucho y se ha generado incertidumbre, es por lo siguiente: la Constitución es muy clara al señalar que las renuncias de los ministros son posibles, pero que estas solo proceden cuando se trata de causas graves, ¿no? Esto que implica que una persona que ha sido designada como ministro y que ha protestado guardar la Constitución y y ejercer el cargo de 15 años, que es el caso en México de lo que duran los ministros, bueno, pues tiene que exponer razones de peso para justificar eventualmente su separación, ¿no? La carta de renuncia del ministro Medina Mora, que le presenta directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no dice absolutamente nada sobre las causas y lo único que hace el ministro es rogarle al presidente que acepte la renuncia.
El contexto en el cual se dio a conocer la renuncia también fue de mucha especulación. Se dio a conocer la carta por medios poco convencionales. El presidente del Senado, no dominado también por el partido del presidente de la República, fue quien dio a conocer esto. Y hasta la fecha sabemos que ni el ministro expuso las razones, el presidente de la República le aceptó la renuncia porque eso es lo que marca la Constitución, pero tampoco justificó cuál fue la causa, mucho menos si fue grave. Y ahora estamos en una etapa donde el Senado, si se tomara en serio lo que dice la Constitución mexicana, tendría que llamar a comparecer al ministro Medina Mora y pedirle explicaciones de por qué está renunciando. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de información. Hay muchas especulaciones sobre posibles investigaciones que se seguirían en contra del ministro Medina Mora por actos de corrupción, por unas transferencias. Se habla de hasta 100 millones de pesos, unos 20 millones de dólares, pero también se ha especulado sobre razones de índole personal o incluso de salud. Entonces, un poco la confusión se ha debido a estos dos factores. Obviamente que sería muy bueno para la democracia y para las instituciones que el ministro precisara esas causas. Ahora bien, México, profesor, es un país presidencialista. El presidente López Obrador tiene una mayoría robusta en el Congreso, ejerce el Ejecutivo, y este sería el tercer juez de la Corte que nombraría. ¿Hay un riesgo de que se pierda eventualmente la autonomía del Poder Judicial? Yo creo que sí hay un riesgo real. Bueno, como bien lo dices, somos una democracia, a final de cuentas, presidencialista. El procedimiento que marca la Constitución para designar a los integrantes del más alto tribunal es: el presidente hace una propuesta, después hay una ratificación del Senado. Hay algunas cláusulas que le dan mucho poder al presidente. Por ejemplo, si el Congreso no se pronuncia en 30 días, el presidente hace una designación directa. También, por ejemplo, si se rechazan 2 veces las propuestas del presidente, se hace una designación. Pero esas son reglas que, déjame ponerlo por así, han beneficiado a todos los partidos que han estado en el poder, en la presidencia, y que han tenido las mayorías. No, creo que lo que cambia un poco el contexto, y no es menor, es que el tipo de mayorías que tiene el presidente López Obrador también son inéditas. Nunca antes un presidente mexicano había ganado con el 53% de los votos, como lo hizo López Obrador. Nunca antes en la historia de la democracia mexicana habíamos tenido un Congreso, tanto la Cámara Baja como el Senado, completamente dominado por el partido del presidente y por sus aliados, ¿no? Y la otra cosa que hace que también estemos frente a un escenario inédito es que, si vemos las 2 designaciones previas que realizó el presidente López Obrador en estos 10 meses, lo que vamos a ver es que integró en las propuestas perfiles claramente partidistas, ¿no? Personas que habían colaborado directamente con él en el gobierno, ¿no? Que habían incluso tenido algunos de los programas más importantes, como los llamados foros escucha, que fueron un intento de iniciar diálogos en términos transicionales en México. Y también incluyó de repente a personas con perfiles que habían tenido una militancia partidista abierta. Eso nunca antes había visto en México, y sí creo que me parece que existe una posibilidad real de que esta propuesta para sustituir a Medina Mora siga por esos mismos cauces. Y en ese contexto le quiero preguntar, profesor, al presidente, entiendo, y corríjame si estoy equivocado, que le bastan 4 ministros de la Corte para blindar la constitucionalidad de las leyes que él presente. ¿Cuán peligrosa en ese contexto es esa supermayoría en los poderes del Estado a favor del presidente? Pues mira, yo lo que te diría es, creo que es muy peligrosa por lo siguiente, ¿no? De nueva cuenta, la administración del presidente López Obrador está tratando de impulsar una agenda muy ambiciosa. Él ha denominado la Cuarta Transformación. Y esta cuarta transformación de la vida pública del país necesariamente va a pasar por una enorme cantidad de reformas legales. ¿Cuál es la regla que rige en la Corte Suprema mexicana en términos de lo que los abogados llamaríamos el control de abstracto de constitucionalidad? Que bueno, que para que el Poder Judicial y la Suprema Corte pueda fungir este papel de contrapeso y en su caso pueda invalidar una ley por control abstracto, se necesitan 8 de los 11 votos. ¿Esto qué implica? Que si el presidente de la República cuenta con 4 ministras o ministros que sean relativamente afines
a su proyecto, ¿no? Eso lo que le permitiría tener es una suerte de veto dentro del control de constitucionalidad, y eso lo que haría es que prácticamente cualquier ley secundaria que se apruebe en las cámaras del Congreso, en las cuales el partido del presidente López Obrador tiene una mayoría, pues prácticamente puedan escapar al escrutinio judicial, por lo menos en esto que llamamos el control abstracto, que es uno de los poderes más importantes que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quedarían ahí otras vías. Típicamente en México tenemos el juicio de amparo, que es el tipo de recurso que tenemos todos los ciudadanos para ir a defender nuestros derechos fundamentales, pero los alcances que tiene el juicio de amparo en México son muy limitados porque solo benefician a las personas que lo presentan. Entonces, si digamos 4 es un número muy importante, si vemos algunas de las votaciones en casos, digamos, muy emblemáticos para la administración, sí veremos que de repente, ¿no?, los ministros que parecen más afines al presidente de la República parecen ser 3 o 4. Entonces, esta nueva designación, que seguramente sucederá en caso de que el Senado acepte la renuncia de Medina Mora, sí le podría dar al presidente López Obrador pues estos 4 votos necesarios. Adicionalmente, el presidente López Obrador tiene que volver a nominar propuestas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2021. Esa sí es una sustitución, digamos, natural dentro de los tiempos de la Suprema Corte mexicana. Y después, rumbo al final de su mandato, en el año 2024, se abre una nueva ventana, porque ahí hay 2 ministros que salen de la Suprema Corte de Justicia. Los tiempos para la renovación no están del todo reglamentados en el ordenamiento jurídico mexicano, e incluso si se da una combinación de circunstancias, podría el presidente López Obrador incluso terminar de proponer a otras 2 personas, ¿no? Con esto, si hacemos las cuentas, pues ¿con qué terminaría el presidente López Obrador? Pues con 6 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, rumbo al final de su mandato. Bajo ese escenario, los mexicanos tienen que ser absolutamente vigilantes con la democracia a partir de todos estos cambios. Gracias al profesor Javier Martín Reyes, abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches para usted. Más adelante, Donald Trump, traicionero. El presidente retira las tropas estadounidenses del norte de Siria, permitiendo una incursión turca contra el principal aliado estadounidense en la zona, las milicias kurdas. La Casa Blanca anunció la decisión del presidente Donald Trump de la antesala a una ofensiva inminente de los militares turcos en el área. La medida, que ha generado una gran polémica, representa un cambio drástico en la política exterior de los Estados Unidos, ya que le da luz verde a Turquía para atacar a las fuerzas kurdas, uno de los principales y más fieles aliados de los Estados Unidos en la lucha contra el grupo terrorista ISIS, el Estado Islámico, el llamado Estado Islámico. Los kurdos son una minoría étnica en busca de la independencia, tienen su propio lenguaje y viven en territorios fronterizos entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Durante más de 3 décadas se han enfrentado al gobierno turco y contaban con el respaldo de Washington. Por ello, el anuncio de la Casa Blanca, dicen los kurdos, se siente como una traición. Extrañamente, en Washington, demócratas y republicanos actualmente enfrentados por un posible juicio político en contra del presidente Trump se unieron para cuestionar la decisión. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo, y cito, insto al presidente Donald Trump a ejercer el liderazgo estadounidense y mantener unida nuestra coalición internacional en contra de ISIS y evitar conflictos importantes entre nuestro aliado en la OTAN, Turquía, y nuestros socios sirios en la lucha contra el terrorismo. La presidenta de la Cámara de Representantes, por su parte, la demócrata Nancy Pelosi, en la misma línea dijo que la decisión de Trump es una noticia profundamente perturbadora que traiciona a nuestros aliados kurdos, quienes han sido fundamentales en nuestra misión para erradicar a ISIS. Inicialmente, Trump defendió la decisión diciendo que ya era hora de salir de guerras ridículas y sin fin y de traer tropas de regreso a los Estados Unidos. Pero después, atrincherado entre la presión bipartidista, el presidente aclaró que en una llamada con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, le advirtió que no se sobrepase en la ofensiva turca contra las milicias kurdo-sirias porque ante cualquier acción que sea considerada no humana, Estados Unidos va a reaccionar con fuertes sanciones a la economía turca. El presidente también le dijo que Estados Unidos no participará, por cierto, en esa ofensiva.
Las fuerzas turcas han dejado claro que piensan defenderse, pero también han advertido que para dar la batalla por su territorio tendrán que desplazar tropas que actualmente vigilan a los integrantes de ISIS que han sido capturados en la frontera. Varios analistas consultados por CNN dicen que la decisión de los Estados Unidos, además de sentirse como una traición, podría alentar a que células de ISIS reanuden sus actividades. Con esta información nos vamos a la pausa y enseguida vamos a regresar, por supuesto, con más de conclusiones. Recibo y leo todos sus comentarios en tiempo real. Mi cuenta en Twitter es @JosemanuelCNN. Hasta aquí la edición de hoy de Conclusiones. Gracias por su sintonía. Buenas noches.